Hola profesora, mi nombre es Rafael Ortiz, soy estudiante de Ingeniería Industrial. Hoy les voy a explicar sobre el problema de la aplicación. A mí me tocó el estudiante 4. Aquí les voy a dejar el link en donde me pueden colocar. Listo, entonces, una de las mayores aplicaciones de la derivada, una de las mayores aplicaciones de la derivada es la cinemática, que comprende el estudio de los movimientos de los cuerpos. Entonces, en el problema A, vemos una partícula que se mueve en línea recta, describiendo un recorrido optado por la función. ¿Qué hacemos nosotros? Necesitamos primero calcular la velocidad. De la partícula. Ok, listo. Tenemos nosotros la función de la posición que nos proporciona el problema. Si nosotros le sacamos la derivada a esa posición, estamos diciendo cuánto con respecto al tiempo, cuánto varía la posición en esa variación de posición. Eso representa la velocidad. En el tiempo, cuánto varía en la posición es variación de eso representa la velocidad. Entonces, al hallar la velocidad, hallar la derivada, perdón, estamos hallando la velocidad. Entonces derivamos la función y nos da la siguiente función, 100t más 2, que es lo que le deriva de la función, que es lo que deriva de la función original. Luego, ¿qué hacemos? Si nos piden un tiempo de 5 segundos, por ejemplo, nosotros hallamos la velocidad instantánea. La velocidad instantánea a la velocidad en ese preciso instante se reemplaza t por 5 y se halla la derivada al calcular la derivada, que va a ser la velocidad en cuanto a la aceleración. En cuanto a la aceleración, es la segunda derivada de posición o la derivada de la velocidad, porque al variar tú la velocidad inicial a una velocidad final, estamos acelerando. Entonces, al acelerar, entonces la derivada de la velocidad sería la segunda derivada de la posición. Entonces ahí tenemos la siguiente. Permíteme. Siempre se obtiene la segunda derivada, función que sería de 100, ya que vemos que el vehículo, de ahí tenemos que el vehículo está en una aceleración constante de 100. Queda aquí la aceleración constante de 100. El otro problema que tenemos es el problema B, que mediante la derivada calculamos los valores, calculamos los máximos y mínimos de una función polinómica, y también los puntos de inflexión, que son los máximos y los mínimos. Los máximos y mínimos son puntos locales, máximos y mínimos locales, porque no hay absoluto, ya que absoluto no se puede determinar mediante la derivada, sino simplemente algunos puntos máximos locales o mínimos locales. Y hacemos que la derivada, y allá la derivada lo igualamos a cero. Igualamos a cero. Significa que la pendiente de la tangente, que es la derivada en el punto máximo y mínimo, es la derivada al igual a cero. Va porque es horizontal. Si tú pones, por ejemplo, en una cima de la montaña, digamos que se toma la pendiente en cada de las montañas, tú vas a ver que vas a estar inclinada. Pero cuando llegas a la cima, tú vas a colocar, por decir, una tabla, y la colocas en forma horizontal. Y si no llega a la cima, si no estás subiendo la tabla, la colocas encima del terreno y va a estar inclinada hacia arriba. Pero si tú vas bajando, la colocas la tabla
y va a colocar la tabla que se dirige hacia abajo, pero si la colocan en la cima más la tablita va a estar horizontal. Entonces cuando horizontal está la pendiente está la pendiente igual a 0, por lo tanto deriva es igual a 0. Y ahí allá los puntos críticos no son máximos todavía ni mínimos todavía, sino que hay puntos críticos para determinar si son máximos o mínimos. Necesitamos utilizar dos criterios de la primera idea, que es saber en qué intervalos son ascendientes, en qué intervalos descendientes. Pero yo utilicé la segunda derivada, que al hallar, si yo reemplazo los puntos, digamos que si yo reemplazo los puntos, el punto crítico en la segunda me da positivo, obtuvo un mínimo y me da negativo. En el máximo, así se hace el desarrollo, digamos que así se desarrolla en el problema. Y el punto de inflexión son los puntos donde la curva cambia de sentido. O sea que cambia la concavidad, y cuando por ejemplo va de concavidad hacia arriba, concavidad hacia abajo, el punto de inflexión, por ejemplo, una curva va cóncava hacia arriba, digamos una curva va cóncava hacia arriba, eh, va cóncava hacia arriba y pasa cóncava hacia abajo, ya entonces ya eso es un punto de inflexión, y el punto de inflexión se halla en la segunda derivada, también se igualan a 0, y yo obtuve el punto de inflexión, o que sería todo en este momento. Y gracias, profesora, esta fue mi explicación.